Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo. Lo primero, feliz Navidad a todos. Y vamos a ver en el día de hoy el tema de sujeciones y almacenamientos de las piezas y calibres que vamos a utilizar en las reparaciones y en las restauraciones. Había pensado solamente hacer un vídeo sobre sistemas de sujeción de calibres, pero como veía que se quedaba un poco corto, digo, bueno, vamos a ampliarlo al tema de almacenamientos de piezas en el desmontaje. Bueno, vamos a ver. Empezaremos primeramente por tema de almacenamiento que podemos utilizar para, como veis aquí, para el desmontaje de calibres. Podemos tener y podemos utilizar estas cajas con tapa para preservar del polvo las piezas, que tiene varios departamentos, como veis, y aquí podéis ir agrupando las diferentes piezas según se vayan desmontando. Estas cajas suelen ser bastante económicas, suelen estar sobre los 5 o 6 euros cada una, que vienen con su tapa estanca para preservar del polvo. Y lo bueno que son modulares. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos utilizar en calibres más complicados o cronógrafos o de este estilo, que vamos a tener varias piezas. Estas se encajan unas encima de otras y así podemos preservar del polvo las piezas una vez limpias, sobre todo, y podemos ir utilizando una u otra según vayamos montando el calibre. Una cosa buena que tiene estas cajas es que ocupan poco espacio en la mesa. Una cosa mala que esta yo la recomiendo más para cuando ya tenemos cierta destreza a la hora de desmontar calibres y más o menos podemos ir agrupando las piezas porque conocemos la disposición dentro del calibre y digamos la secuencia de montaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la pletina base. Aquí he colocado todas las piezas de el remontuar y las funciones de cambio de hora. Aquí tengo un puente, muelle. Aquí, por ejemplo, tenéis la parte del barrilete. Aquí aislado tengo el volante y aquí todo el tren de rodaje. Estas, como os he dicho, suelen estar sobre los 4,5 euros, 5 euros vienen, más o menos. Y pues las podéis comprar individualmente o comprarlas en grupo, que vienen 3 o 5 con su correspondiente tapa. Esto por un lado. Pero para los que comenzáis, igual lo que os interesa son este otro tipo de cajas que vienen con su tapa corredera y simplemente son casillas. Estas porque son interesantes, porque hasta que os familiaricéis con los diferentes tipos de calibre y cómo van montados, aquí puedes ir siguiendo una secuencia de montaje y de desmontaje de las piezas, con lo cual vais desmontando, por ejemplo, un movimiento automático, el rotor, pues moviendo el puente del barrilete, puedes ir, digamos, seguir una secuencia y después lo más sencillo es invertir la secuencia a la hora de montar el calibre. Estas también son cajas de plástico con tapa de plexiglas, o sea, y estas suelen estar bastante baratas. A lo mejor una caja de estas creo que esta costaba 7 o 8 euros. Y las podéis encontrar en cualquier sitio que tengan temas de estos, como también de ferreterías y tal. Son clasificadores. Lo bueno que una vez que si queréis pasar de esta caja a esta otra, pues esta siempre puede servir para clasificar fornituras y las tendréis siempre a salvo del polvo, protegidas y ordenadas. Un tema muy interesante. Otro tipo de caja también muy interesante es, a la hora de montar relojes, es esta otra, que también viene con su tapa
Y esta también sirve bastante para el tema de tener ordenadas las diferentes piezas del reloj. No tanto el calibre, pero sí, por ejemplo, tener lo que es la caja, el cristal, los pasadores, la correa o el brazalete. Tener, vamos, digamos que lo que es la parte externa del reloj, tenerla ordenada una vez limpia y libre de polvo. Y también nos sirve para guardar, por ejemplo, correas o diferentes piezas, más grandes, más pequeñas, o incluso herramientas. Podéis aquí, por ejemplo, guardaros aquí las pinzas, herramientas de pasadores, podéis tener aquí la navaja, o sea, bastante interesante. Esto por lo que sería clasificación de cajas, o sea, clasificación de partes del reloj. Ahora, después cosas más específicas. También pueden ser estas otras cajitas. Estas cajas también te sirven para cuando tengamos que hacer pequeños mantenimientos, que no vayamos a desmontar muchas piezas. Puedes tener, por ejemplo, aquí guardar el dial y coronas, los pasadores, pequeñas piezas. Sobre todo esas también se suelen utilizar mucho cuando es de desmontaje de calibres de cuarzo, porque tienen menos piezas, entonces no hace falta tanto espacio y puedes tener aquí desmontado un calibre de cuarzo perfectamente. Mientras lo montáis y no lo desmontáis, lo podéis tener aquí guardado y a salvo del polvo. Esta caja también valen 3-4 euros, o sea, son cajas de plástico y también sirve para almacenar otro tipo de piezas. Luego, para los diales sí que existen estas, como podéis ver aquí, estas cajas más específicas que suelen estar en estos dos tamaños. Estas se utilizarían más para guardar diales de relojes de bolsillo y de los grandes, y estas se suelen utilizar las pequeñas más para relojes de pulsera de tamaños más o menos normales. Como podéis ver, estas cajas, aquí tengo otra vacía, si abrimos, están formadas por dos piezas que encajan. Aquí tenemos una pieza que actúa a modo de resorte, que lo que hace es sujetar junto con este pin que tiene aquí, a ver si os hago un zoom, este pin que tiene aquí la tapa que encaja en este agujero. ¿Qué se consigue con esto? Pues con lo que veis aquí, que tenemos aquí un dial de un reloj antiguo y ahora veréis que el dial está en suspensión. Sobre esta pieza encaja en el agujero del dial, encaja este pin, y no sé si se verá así sesgado, que lo que hace es que el dial no toca la tapa y tampoco toca el fondo, con lo cual se queda el dial sin tocar nada, en suspensión dentro de la caja, protegido del polvo y a salvo de posibles rayaduras. También sirve por dentro para meter las agujas. En la parte de abajo, ¿no ves? Como podéis ver aquí, que el dial se queda en suspensión, no llega a tocar ninguna parte. Y aquí tenemos, como podéis ver, el fondo de la caja, que lo podemos utilizar para guardar en él lo que son las agujas, que también las tendremos a salvo del polvo y posibles rayaduras y que se nos pierdan, sobre todo que se nos pierdan. Con estas agujas siempre hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos los dos tornillos que sujetan el dial y tenemos las agujas de horas, minutos y la segundera es súper enana. Aquí está, para que veáis lo grandes que son. Aquí tenéis la agujita. Y así tendremos... Uy, cuidado. Es lo que ha pasado. A ver, colocamos la pieza esta. Cogemos el dial. Que este dial va directamente atornillado a la parte superior.
colocamos el pin entrado y ahí está, protegido el dial. Pues estas suelen estar, creo que era el tamaño pequeño en 6 euros y el grande creo que estaba en 7 o 8 euros también, en los sitios que ya os hemos comentado un montón de veces. Luego, otra cosa que nos va a hacer falta cuando tengamos que trabajar sobre el dial es esta pieza, también es de plástico, que es simplemente una pieza plástica a modo de base con muchos agujeros. ¿Para qué sirven estos agujeros? Pues colocaremos aquí el dial y lo que son las patillas las encajamos en 2 agujeros que nos coincidan y ya no se nos mueve. Y nos va a venir bien a la hora de limpiar diales o que tengamos que toquetear alguna cosa en el dial, pero vamos, sobre todo para lo que sirve es para que no se nos mueva cuando estemos trabajando en el dial. Que son las pocas veces, pero siempre a lo mejor en relojes vintage hace falta hacerle una limpieza de los índices si son metalizados o quitar alguna mota de polvo o suciedad así. Ya son diales vintage muy castigados. Pues a lo mejor un bastoncillo hay que limpiarle un poco la suciedad que tenga con el bastoncillo, agua y el soplador. No son caras, también suelen estar entre los 3,5 euros, 4 euros. Y así esta es una genérica. Si son de Berger o alguna otra marca más reconocida, pues ya esta misma pieza te puede valer 30 euros perfectamente. Y la verdad, son de las piezas que no creo que vale la pena gastarse el dinero en marcas grandes porque estas funcionan perfectamente y la diferencia de precio-rendimiento que vamos a sacar es prácticamente nula. Y ya entramos bueno, sí, otra cosa. Para piezas sueltas de fornitura y tal, siempre es interesante que tengas cajitas de estas lo más pequeñas posibles, porque las piezas de reloj, como todos sabemos, no ocupan mucho espacio. Entonces, si vamos a tener recambios o piezas que hemos sacado de un movimiento donante que queremos preservar, pues siempre es interesante tener cajitas de estas o reutilizar cajitas que podamos conseguir de este tamaño. Estas cajitas tendrán 3,5 por 3,5. Perdón. Y os van a ser muy útiles. Aquí tengo, por ejemplo, piezas de Kienzle, barriletes y tal. Y tengo bastantes cajas de estas con tijas y cosas que te vas encontrando. Siempre te las guardas por si alguna vez te hacían falta o necesitas algún recambio o alguna cosa de estas. Estas te las puedes encontrar a lo mejor en docenas o 25 piezas de cajitas de estas y te valen 10 euros, 15 euros en Amazon y en las demás tiendas. O en cualquier tienda, ferreterías o tiendas de estas de plástico suelen tenerlas. Pero vamos, cualquier cajita pequeña que podáis conseguir, hasta una cajita de pastillas de Juanola puede servir perfectamente. Luego ya entramos en lo que sería para soporte de movimientos. Soporte de movimientos. Bueno, aquí tenemos lo primero un portacajas. Un portacajas que es simplemente pues, un tornillo, una palomita, una base y unos soportes que nos va a servir sobre todo para cuando utilizamos una llave JAXA para fijar la caja, asegurarla y con este tornillo la tenemos bien firmemente cogida y ya podemos manipularla. También nos puede servir el portacajas por si debemos limpiar un plexi de un movimiento de un reloj. Fijaremos aquí la caja y una vez que ya la tengamos cogida, a la hora de darle con el pañito y tal, pues no se nos va a estar moviendo y va a ser más fácil manipulable, porque una vez que está cogida también la podemos mover y ver cómo quedan los rayones y no estamos en una superficie que se nos pueda también rayar el fondo de la caja o cosas por el estilo. Una vez pasamos de aquí, el paso siguiente, cuando salgamos, tener también un cojín blando. De hecho, es una pieza, es un aro metálico con una pieza sintética. A ver, así lo saco y lo veréis. O sea,
es una base de goma con un fieltro que amortigua un poco, un recubrimiento de símil piel y un aro metálico que coge todo el conjunto. Estos los tenéis de diferentes tamaños, sí, o sea, diferentes diámetros. ¿Esto por qué es interesante? Porque a la hora tanto de encajar, o sea, de meter un calibre dentro de una caja, como de dejar la caja del reloj aquí encima, si vamos a abrir, una vez abierta, si vamos a la hora de quitarle la corona o de volcar el calibre para sacarlo de la caja, siempre es conveniente que este es una base que proteja el calibre, no lo raye, y relativamente blanda. Las podéis encontrar así, o también las hay de silicona, que son más blandas, son cojines un poco más grandes, más blandos, pero vamos, ya es por gustos. Yo tengo esta y para lo que utilizo, bien, hay gente incluso que te desmonta un calibre sobre cojines de estos, y eso sí, sobre cojines son 4 centímetros y medio, 5 centímetros, los otros son 8 centímetros de diámetro, son cojines más grandes, pero vamos, que estos suelen ser bastante baratos y muy útiles porque te sirven para dejar el reloj sobre una superficie blanda y protegida vamos a saber que no le va a pasar nada al calibre ni al reloj. Y ya una vez que tenemos fuera el calibre, tanto para desmontar como para montar, es muy interesante que nos hagamos con uno de estos. Este es el 4040 de Bergero. No suele ser caro, este valdrá unos 25 euros o algo así. Es de aluminio. Y estos son interesantes, sobre todo este tipo de modelos, porque son reversibles. Entonces nos sirven por este lado, por ejemplo, podemos tener soporte para calibres de pequeño tamaño, pequeño entendido hasta 12 filas, 13 filas. Y por el otro lado podemos tener aquí, como podéis ver, tenemos soporte para calibres mayores. Aquí podemos utilizar los calibres de relojes de bolsillo. Como veis, es un tornillo con 2 pernos. Se coloca el calibre en esta muesca. O sea, el calibre deberá estar apoyado en esta muesca de aquí. ¿Para qué? Para que no toque ni aquí en el fondo ni sobresalga demasiado de la parte superior. Lo fijamos con el tornillo, lo ajustamos, lo apretamos y ya podemos manipular el calibre como queramos. Lo bueno de esto es que tiene cierto peso, con lo cual nos da estabilidad a la hora de manipular el calibre si tenemos que hacer un poco de fuerza. Y es interesante porque siempre, como veis, podemos estar girando, y de hecho estaremos girando el calibre cuando lo estemos montando. Vamos a estar girando el calibre cada 2x3. Y lo dicho, por el precio que tiene, estas son de las piezas que vale la pena gastarse el dinero. En un portacajas, aunque los hay más caros y de marca, de prestigio y tal, no vale la pena mucho porque simplemente esto que viene del maletín de piezas básicas, con esto ya os vale para la utilidad que vamos a tener, y no se le ve mucho la diferencia entre uno barato y uno caro. Existe diferencia, pero no es una cosa abismal lo que vamos a tener en tema rendimiento. En cambio, en esto sí, porque aquí sí que nos va a depender bastante la integridad del calibre, de que se nos suelte en un momento dado cuando estemos haciendo algo y se nos dañe. Entonces sí que vale la pena gastarse el dinero en un portamáquinas de buena calidad. Este, de hecho, lo tenéis tanto en aluminio como en polímero. Que en polímero no tiene tanta durabilidad porque es un tema plástico y ya digamos que el ambiente le puede afectar, pero también es cierto que tiene menos riesgo de dañar el calibre por ser más blando que lo que es el propio calibre. Siempre se va a desgastar antes el portamáquinas que el calibre, o se va a dañar antes el portamáquinas que el calibre. Y con los de aluminio duran más, pero hay que tener más cuidado a la hora de colocarlo y ajustarlo. Portamáquinas de estos tenemos estos, digamos que son genéricos, aunque después también las diferentes marcas
han sacado portamáquinas específicos para movimientos. Así pues podemos tener portamáquinas que son ser cilíndricos o dejar fotos, en los cuales ya tienen, digamos, el diámetro específico del calibre. Entonces se asientan en el portamáquinas y solamente sirven para ese tipo de calibre. Así podemos tener específico para Valjoux, para series enteras de ETA, o sea, series concretas, mejor dicho. O sea, un portamáquinas para un ETA 2824, otro para un 2982. También existe para diferentes marcas de calibres, o sea, Omega también tiene uno específico, Rolex, Seiko también. Lo único es ir buscándolos y encontrarlos en las diferentes tiendas, porque no todas las tiene. Los genéricos los suelen tener todas las tiendas, pero ya los específicos para cada movimiento ya hay que ir buscando un poco. También es cierto que puede ser que no nos interese tener tantos portamáquinas si no vamos a trabajar mucho con las máquinas. O sea, si yo voy solamente a restaurar Rolex, o voy a restaurar movimientos ETA, o voy a tratar con movimientos Seiko, pues si a lo mejor me interesa, por ejemplo, comprarme un portamáquinas para un CTS-26 o un NH-35. Pero si no, con este es universal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más os iba a contar? Sí. El tema de los portamáquinas específicos de cada movimiento, también os contaré que hay una página para los que tengáis impresora 3D, que muchos seguramente la conoceréis, que es Thingiverse, en la cual hay un montón de proyectos para imprimir. Y de hecho creo que hay gente que ha subido, digamos, su versión del portamáquinas específico para cada movimiento, con lo cual lo único que hay que hacer es descargarse el archivo, imprimírselo en PLA o en ABS, en plástico ABS, en filamento, y ya tenéis portamáquinas y cuando se rompa otro. O sea, y al igual que virolas también os podéis imprimir, aunque tampoco vale la pena porque las virolas, un juego de virolas vale bastante barato. Y ya por último, también os quería contar que estos botecitos también suelen ser muy interesantes a la hora de tener líquidos. Estos son que los podéis encontrar en cualquier bazar chino o tiendas de menaje, que son botecitos suelen ir entre los 10 mililitros, 20 mililitros. Este creo que es de 30, creo que es. Y vienen con su tapa. Y lo bueno es que, por ejemplo, aquí podéis tener la gasolina de mechero y lo cerréis fuerte y no se evaporará, y así evitáis los vapores, que viene bien pues cuando tenemos que limpiar las piedras o alguna pieza que tiene que estar, digamos, a remojo unos minutos. La meteremos aquí, removemos un poco y nos va a servir perfectamente. O sea que tampoco hay que irse a bencineras caras que te cobran 50 euros por una bencinera, cuando con esto perfectamente nos puede servir. Ya el tema de comprarse bencineras de cristal esmerilado y tal ya son cosas más que cada uno según pueda, y si quiere y tiene el gusto se las puede comprar perfectamente, pero que sepáis que con esto os sobra. Bueno, pues hasta aquí digamos que va a ser el vídeo repaso rapidito de hoy, y anunciaros que hoy me ha llegado esto, que como dije y anuncié, estaba buscando relojes para restaurar y así poner sobre la práctica lo que vamos aquí aprendiendo. Y me ha llegado este, como podéis ver es un Orient vintage. Por el brazalete os lo podéis imaginar, la época del reloj. Y estos relojes, el cierre, ya le he hecho una cosa, que el cierre no
el brazalete no cerraba, era porque tenía una chapa de aquí doblada, entonces no cerraba, pero bueno, lo he enderezado un poco y ya cierra. Estos relojes, la verdad es que son muy interesantes para poner en práctica, porque son piezas no muy caras, de hecho bastante baratas. Mirad. A ver, ahí. Mirad el dial. Esto es setentero a tope. Pero como podéis ver, a ver si se ve con el reflejo, este reloj está castigadete. Podéis ver que tiene marcas de uso por todos lados. O sea, este es el típico candidato a restauración que vais a poder encontrar en todos los sitios. De hecho, este lo he comprado como reloj para piezas. Un reloj para piezas que no funciona, aunque eso sí. A ver, que le saque aquí. Ahora. Sí que funciona. A ver, ahora. Moverse se mueve. Las agujas. A ver. Ahora. Se mueven las agujas. Como podéis ver. Pero bueno, como iba diciendo, me ha tocado cambiar la batería. Las agujas se mueven, pero el segundero no. Entonces lo he agitado y no se mueve. Se ve que el volante o está sucio o algo. Y si echamos un vistazo, pues tiene marcas de uso por todos los lados. Aquí podéis ver que es un 469G30 8E. All stainless steel, tiene porquería por un tubo. O sea que a este reloj lo que vamos a hacerle es una restauración. Vamos, lo vamos a volver a poner en marcha, que lo suyo. Entonces vamos aquí a ver lo que es restauración del plexi. Pues este lleva plexi. Lo que es restauración de los cepillados, pulido de la caja, el fondo, lo que es brazalete, limpieza y restauración. Mira cómo está el broche. Este reloj ha tenido trote, pero va seria. Y ya de paso desmontaremos el calibre, le damos un servicio y veremos si lo podemos devolver a la vida. Yo pienso que sí. Y la verdad es que es un representante de su tiempo. Tengo que decirlo. De ideal bonito. Parece que el día está en perfecto estado. Un Oriente 3 estrellas, todo un clásico, un mito. Y este es uno de los que van a venir. Bueno, de hecho ya está aquí. El próximo, a más de uno se le va a quedar la cara así a cuadros, que supongo que durante esta semana llegará. Ya lo subiré a las redes, pero solamente adelantaros que es el otro japonés olvidado, con lo cual el que ya más o menos sepa por dónde van los tiros sabrán de qué marca es. Y ese otro, si está como yo pienso que debe estar, no tendrá mucho trabajo de restauración externa, pero creo que sí va a ser interesante a la hora de hacer un mantenimiento y ver el movimiento, y así aprendemos un poco a conocer esos movimientos y cómo se desmonte las cositas. Pues bueno, ya sin más, anunciaros eso, que el próximo vídeo, tal como comenté en las redes, lo que vamos a hacer es montar este calibre, que ya lleva desmontado mucho tiempo, y es un calibre sencillo, es un mecánico manual, que no tiene mucha complicación.
y veremos cómo se monta, se aceita un calibre ya muy antiguo. Yo diría que es de los años 20, principio de los años 30 del siglo pasado, por el tema de las piezas que tiene y la configuración de las piezas. De hecho, si os das cuenta, el áncora no es de joyas, es de pines. Esto era muy típico en relojes de aquella época. Con lo cual, sin más, y deseando que terminéis de pasar bien las fiestas, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.